pues, ser atravesados ciertos objetos e imprimirse en películas fotográficas. Esto lo hizo inicialmente sacando unos rayos X de la mano de su mujer. Aquí la podemos ver en el inferior. Los llamó rayos X, rayos incógnito, porque no sabían qué era, solo sabía que eran generados por cuando chocaban los rayos catódicos con ciertos materiales. Y en Europa también son llamados como rayos Röntgen o Röntgenstrahlen. Ahora, ¿cuáles son las limitantes que nosotros tenemos para evaluar el sistema nervioso central? Pues una limitante muy especial es el cráneo en sí, porque es una estructura densa y rígida en la cual no pueden atravesar los rayos X fácilmente. Entonces, en las rayos X no podemos tener una evaluación completa de todas las estructuras intracraneales. Es difícil ver sangre, es difícil ver líquido cefalorraquídeo, pero este personaje que tenemos aquí, llamado Walter Dandy, pues ayudó en cierta manera a poder ver estructuras intracraneales. No del todo, pero aproximadamente en 1918 desarrolló lo llamado neumoventriculografía, en lo cual realizaba una punción lumbar y a través de la punción lumbar inyectaba aire. De esta manera, este aire subía a los ventrículos y estos solían desplazarse dependiendo de haber alguna lesión en el lado contralateral. Entonces, se observaban los ventrículos que se desplazaban de la línea media y eso nos da una indicación, según la clínica del paciente, ya sea por trauma, un proceso vascular súbito o un proceso degenerativo crónico, que el paciente básicamente tenía alguna lesión que estaba desplazando la línea media y de esa manera podían hacer cirugía sin siquiera utilizar un tomógrafo. Ok, la tomografía pues ya fue desarrollada en los 70s por Sir Godfrey Hounsfield, una persona que incluso ganó el Premio Nobel a la Física o Medicina por este descubrimiento. Entonces revolucionó la evaluación del paciente con enfermedad neurológica, porque actualmente es el primer estudio de elección en urgencias neurológicas. Es el estudio más solicitado en cualquier tipo de urgencias neurológicas. Ahora, ¿cómo va a funcionar? Como dijimos, las bases físicas es de rayos X. Tiene un tubo de rayos X y un detector de rayos X. Y este va a estar girando alrededor de donde nosotros queremos realizar el estudio. En este caso, pues, va a ser alrededor de la cabeza, va a estar dando vueltas con un detector justo por delante de él. Puede ser de muchos cortes. Antes solo se utilizaba un corte de tomografía que iba rodando alrededor de la cabeza y una tomografía podía durar desde 6 a 10 minutos. Ahora, como tenemos tomografías con multidetectora, con cortes de hasta 256 al mismo tiempo, entonces son estudios que duran de 10 segundos o incluso menos. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la tomografía cerebral? Está muy disponible. Recordemos que un tomógrafo ya suele ser parte de cualquier hospital regional de importancia. Entonces, ya cualquier hospital tiene que tener en mente un tomógrafo. Muy fácil de usar, cierta facilidad para interpretar, pero sí se ocupa cierto entrenamiento, alta sensibilidad para la hemorragia o fractura, y nos da mucha información, información sobre el tamaño ventricular, edema cerebral, si hay o no efecto de masa, alguna lesión, si hay o no hemorragia cerebral, si hay desviación de la línea media, o si hay incluso lesiones óseas. Ahora, ¿cuándo la vamos a indicar? Recordemos que el estudio tomográfico no se va a indicar en todo momento. Es muy importante que sepamos que no es inocuo, que recordemos que le estamos dando bastante radiación a una persona. Entonces, en el contexto de trauma, ya hay un pool de criterios específicos. Usualmente se utilizan cualquiera de estos tres o en combinación. Tenemos los criterios de tomografía cerebral de Canadá, los criterios de New Orleans o Nexus 2. Muchos de estos traslapan algunos tipos de criterios, pero pacientes que tuvieron en un contexto de trauma, que
tuvieron disminución del Glasgow y que 2 horas después no están con 15 de Glasgow, tienen indicación de tomografía. Si hay una sospecha de una fractura deprimida o abierta, pues también hay una sospecha. Entonces, cualquier herida por arma de fuego, heridas por arma blanca. Signos de fractura de base de cráneo. Recordemos el ojo de mapache cuando estamos hablando de fractura de la base craneal anterior, o el signo de Battle, que es una equimosis retroauricular, que es ya básicamente estamos hablando de fracturas de la base craneal media. Vómitos, más de un episodio, algunos hablan de 2 episodios o más, pero sí podemos ver que en los 3 encontramos vómitos, vómitos y vómitos recurrentes. Edad arriba de 65, arriba de 60, arriba de 65, son muy parecidos. Amnesia retrógrado significa que 30 minutos no recuerda los últimos 30 minutos de lo que sucedió. Mecanismo peligroso, estas son lesiones donde fallece una persona en el accidente, donde hay fracturas de huesos largos, donde una gran parte del automóvil se introdujo. Y múltiples otras. Ahora, ¿en qué otro contexto lo vamos a usar? Pues en el contexto de una sospecha de enfermedad cerebrovascular. Ese es el punto muy clave. Cuando estamos hablando de enfermedad cerebrovascular, vamos a hablar nosotros de un evento súbito. No vamos a hablar de una persona que estuvo con 7 días de historia de algo. No, la persona usualmente va a llegar y va a decir, mi familiar, porque usualmente el paciente está deteriorado, mi familiar estaba caminando o solo escuchamos que se cayó y estuvo con deterioro o alteración del estado de conciencia o alguna focalización neurológica súbita. Ese es el punto clave. Cuando hay datos de hipertensión endocraniana en algún paciente, recordamos paciente con cefalea, vómitos y papiledema, y agregado a esto pueden ir con deterioro neurológico, es importante realizar una tomografía cerebral. Paciente con cualquier tipo de déficit neurológico que sea atribuible al sistema nervioso central. No estamos hablando de un paciente que tenga tal vez un trauma en el miembro inferior derecho, tal vez una herida por arma de fuego y que quedó con déficit porque puede ser una lesión nerviosa, pero del sistema nervioso periférico. Estamos hablando de un paciente que tiene hemiparesia súbita, que tiene un síndrome de motoneurona superior. En estos tampoco vamos a incluir a los pacientes con parálisis facial, una parálisis facial periférica, sino que ya pacientes con parálisis facial central. En los eventos isquémicos, pues en el momento agudo definitivamente es más sensible la resonancia magnética, pero lo importante de realizar la tomografía es que podemos descartar la hemorragia. Y posteriormente en el evento isquémico ya se le puede dar evolución con la tomografía a las 24, 48, 72 horas, porque ya es más evidente, como vamos a ver más adelante. Y pacientes con deterioro neurológico sin causa metabólica establecida. Recordemos que hay muchísimas causas de deterioro neurológico. Vamos a hablar de encefalopatía metabólica, pacientes con hipoxia, pacientes que tengan hipoglicemia, puede ser un paciente diabético que tomó una dosis, se puso una dosis muy alta de insulina y viene en hipoglicemia. Estos pacientes pueden estar con una alteración de conciencia, pero se debe descartar todo esto previamente a realizar una tomografía. Pero sí se incluye dentro del pool de estudios que se le van a realizar a un paciente que no se conoce la historia, que no viene familiares y que no hay una causa establecida del deterioro neurológico. Ahora, ¿por qué hablaba yo de saber cuándo no indicarla? Porque el estudio emite mucha radiación. Esa radiación la medimos en milisieverts. Vamos a hablar de básicamente que en un año, de manera natural, recibimos 3 milisieverts de radiación. Ahora, si buscamos aquí en la tomografía cerebral, estamos hablando de casi un año. Son 243 días equivalente a radiación natural. O sea que una tomografía emite bastante radiación. Estamos hablando de que básicamente son como tomar 100 rayos X de tórax. O sea que no siempre la vamos a estar indicando. Hay que evaluar costo-beneficio. Hay más beneficios de hacerla a no hacerla. Hay que saber si la paciente está embarazada por la cantidad de radiación que se va a absorber y los pacientes pediátricos que tienen tejidos mucho más sensibles a la radiación. Ahora, saber si el paciente tiene indicación de resonancia magnética o tomografía cerebral. Si estamos evaluando un paciente que tiene un año, año y medio, de una cefalea constante, sin signos de alarma, que no ha tenido cambios nuevos, no vamos a pensar en un contexto de urgencias, mandarlo a hacer una tomografía cerebral simple. Muchas veces van a tener personas que le van a pedir que le indiquen una tomografía cerebral
para estudiarles una cefalea de larga data y no es lo correcto. Eso ya tiene una indicación de resonancia magnética. Entonces, saber cuándo realizar una indicación de resonancia magnética y cuándo la tomografía. Sabemos que la resonancia magnética no tiene radiación. Ahora, saber cuáles son los cortes y cuáles son las ventanas. Anteriormente le llamamos tomografía axial computerizada y de ahí le decimos TAC, TAC, TAC. Ahora, igual se le menciona una TAC simple, pero en realidad los cortes no solamente son axiales. Antes solamente se tomaban axiales. Ahora se hacen múltiples cortes. Esos cortes entran a la computadora, se hace una reconstrucción y nos dan el plano que querramos, axial, sagital y coronal. Entonces podemos evaluar una tomografía en los cortes que nosotros querramos porque es una reconstrucción. Ya no llamamos la tomografía como antes, ya no se llama TAC, ahora se le llama tomografía computerizada, multicorte o multidetector. Las ventanas, es importante recordar o conocer cuáles son las ventanas utilizadas para el cerebro. Esto va a ser en base a las unidades de Hounsfield que queremos ver. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero tenemos 3 ventanas básicas en el servicio de urgencia que queremos usar y las tenemos aquí más abajo. Esta es la ventana de cerebro o ventana de parénquima, donde nos centramos en poder evaluar el tejido cerebral. Esta es la ventana ósea, donde le damos más importancia a las estructuras óseas y como podemos ver, no se puede evaluar el tejido cerebral. Y esta es la ventana subdural o ventana de sangre, donde se puede hacer una diferenciación de la sangre extraaxial, que a veces se puede confundir con el hueso, pero esta nos ayuda o nos apoya a hacer una visualización entre el parénquima que tenemos por dentro y la estructura axial, que es el hueso. Es importante también saber que el tomógrafo no es perfecto, pueden involucrarse muchos artefactos, por ejemplo, el volumen parcial. A veces vemos imágenes blancas o hiperdensas que podríamos nosotros confundir con sangrado, pero no lo es. Si vemos esta imagen aquí cerca de mastoides, podríamos pensar que tiene algún sangrado ahí cerca, pero en realidad es simplemente el volumen parcial del corte inferior de la mastoides. Entonces, es como que estamos viendo en la parte más superior del hueso, pero no es sangre. Elementos metálicos. Como podemos ver en esta zona, elementos metálicos, a veces como clips de aneurisma, en heridas por arma de fuego podemos ver fragmentos de bala que hacen destellos mucho más fuertes porque los rayos X pues rebotan de estos y emiten esos haces que vemos ahí, que son llamados artefactos. Y en pacientes que a veces tienen deterioro neurológico o que pueden ser pacientes pediátricos que están en constante movimiento, vemos esta imagen. Definitivamente no estamos viendo aquí ningún extraterrestre de ningún tipo, simplemente estamos viendo un paciente que estaba moviendo la cabeza en el momento del estudio. Entonces, imágenes superpuestas, mucho artefacto y es una tomografía que definitivamente no nos funciona en el contexto de emergencia porque muchas cosas podrían quedar por fuera. Las densidades, pues Hounsfield, que fue el creador del tomógrafo, decidió que las cosas más oscuras que se podían ver en el tomógrafo era aire y le dio las unidades de menos 1000. Y lo más blanco que podía ver en el tomógrafo era el hueso cortical, entonces le dio más 1000. Y 0 le dio al agua. Entonces tenemos una escala de irises básicamente en la tomografía, pero a estas las vamos a llamar según la densidad de cerebro cuando estamos hablando de una tomografía cerebral. Le decimos hiperdenso a cualquier estructura que sea más densa o que sea más blanca en la imagen por tomografía que el cerebro. Entonces, evidentemente, el hueso cortical o hueso trabecular, contraste iodado, y la sangre en agudo, eso es importante, sangre en agudo y coagulada, la vamos a ver blanca. Pero ya cuando estamos hablando de agua, fluido, líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, ya lo estamos hablando de cosas hipodensas o incluso el aire, que nunca debe de haber aire dentro del cerebro. En cráneo sí, en los senos aéreos, pero en el cerebro nunca vamos a ver aire. Eso se llama neumoencéfalo y no debe de verse. Entonces, isodenso es el cerebro. Cualquier estructura, lesión, sangre que se vea del mismo color del cerebro se le va a llamar isodenso. Más blanco que el cerebro, hiperdenso, y más oscuro, hipodenso. Nosotros tenemos una cierta variedad de cortes en los que lo podemos ver, pero usualmente vamos viendo
cortes de 5 en 5 milímetros en el contexto de emergencia, porque no ocupamos ser tan acuciosos. A veces, para algunas tomografías contrastadas, para hacer ciertos estudios de algunos tumores de pequeñas dimensiones, por ejemplo, se pueden pedir cortes de 1 milímetro o 1.25 milímetros, pero no es la necesidad en este momento. En este momento nosotros con cortes de 5 milímetros no vamos a perdernos hematomas de gran tamaño, contusiones de gran tamaño, eventos isquémicos grandes o tumores de un tamaño grande. Recordemos que el punto de una tomografía en el contexto de urgencias es determinar si en el paciente que tenemos enfrente a nosotros hay una condición en el cerebro que amerita una evaluación especializada, ya sea por neurocirugía, por neurología o por otro servicio, ya sea radiología intervencionista, porque es la causa del deterioro o focalidad neurológica del paciente. Ahora, para una interpretación de una tomografía cerebral es importante reconocer una cosa. Ningún método es perfecto, ninguno. Nadie les puede dar una fórmula específica para leer. A muchos les gusta leerlo desde afuera hacia adentro, desde adentro hacia afuera, o hacen una lista de las estructuras, pero ninguno es perfecto. La recomendación suele ser tener un orden para hacerlo. Más cuando venimos comenzando a leer la tomografía, es importante tener un orden establecido y llevarlo para así de esa manera no dejar por fuera estructuras que son vitales. Recordar que el tomógrafo nos va a enseñar o nos va a mostrar en el cerebro que hay muchas variantes anatómicas, pero que estas no tienen relevancia clínica y por eso es importante conocer algunas. No todas las variantes anatómicas, pero sí hay algunas variantes anatómicas que nos pueden confundir. También hay que recordar que hay calcificaciones normales y anormales. Y la recomendación suele ser leerlo desde la base hasta la convexidad. Eso quiere decir desde la parte más basal del cráneo, de la parte más inferior, hasta la convexidad, o sea, la parte más superior del cráneo. Recordar siempre buscar asimetrías y siempre buscar la línea media. Entonces, vamos a empezar con algunos cortes tomográficos. Aquí nos vamos a centrar en leer una tomografía del viscerocráneo, del neurocráneo. No vamos a hablar de las estructuras extracraneales, o sea, el viscerocráneo, sino que nos vamos a concentrar en el cráneo y las estructuras intracraneales. Entonces, en el corte más inferior, básicamente estamos a nivel del foramen magno, donde vamos a por la parte más superior de la médula espinal. Y aquí estas dos pequeñas estructuras son las amígdalas cerebelosas, que son las que se hernían cuando hay una estructura que está empujando el cerebro de arriba para abajo. Estas causan herniación amigdalina y causan la triada de Cushing. Y el clivus, que es una porción que se une entre el hueso occipital y el esfenoidal. Subiendo un poco más, como dijimos, los cortes son desde la base a la convexidad. Y así suele ser el orden en el que ustedes van a ver la tomografía y así debe ser el orden en el que ustedes la van a leer. Aquí otra vez vemos el bulbo, cerebelo y aquí arriba vemos la órbita. Ahora este corte es muy importante porque usualmente cuando hablamos de una tomografía decimos que los cortes o la orientación es orbitomeatal. Eso quiere decir que el plano en el que se lee la tomografía o en el que van el haz de la tomografía al momento de la reconstrucción debe incluir la órbita y el meato, o sea, el conducto auditivo interno. Aquí, como podemos ver, está centrada esta tomografía porque podemos ver ambos cristalinos y los vemos más o menos del mismo tamaño. Entonces aquí estamos viendo que está centrada la tomografía. Estamos viendo ambos conductos auditivos, o sea que tenemos una tomografía así centrada. Aquí ya vemos el bulbo entonces, los hemisferios cerebelosos en cada lado. Aquí esta estructura aérea que está en estrecha relación con la base craneal media y anterior es el seno esfenoidal. Las órbitas, como habíamos mencionado, los conductos auditivos. La parte más inferior del lóbulo temporal ya se empieza a aparecer y una cisterna magna. Esta cisterna, que en realidad también es llamada cisterna cerebelo-medular, en específico, en este caso, es una cisterna muy pequeña, suele ser más grande, tan grande que hasta el 10% de las personas podemos encontrar lo que se llama una megacisterna magna. Como podemos ver, esta es una variante anatómica muy importante porque puede causar cierta impresión cuando la veamos. Entonces, sepamos que hay la cisterna que está en este lugar. Ahora, ¿qué es una cisterna? La cisterna, como uno ya comúnmente lo sabe, en las casas tiene agua, aquí básicamente hace lo mismo.
son estructuras amplias que contienen líquido cefalorraquídeo. Son estructuras en el espacio subaracnoideo. Recordemos que el espacio subaracnoideo se puede dividir en el espacio subaracnoideo cortical y el espacio subaracnoideo que está en las cisternas. Entonces, vamos a hablar más adelante de las cisternas porque tienen un rol muy importante en ciertas patologías. Entonces, recordemos que la parte más inferior y posterior e inferior al cerebelo vamos a tener la cisterna magna, que en ocasiones puede ser una así de grande y llamarse megacisterna magna. Como podemos ver, es una cisterna muy pequeña la que teníamos ahí. Aquí, en un corte un poco más superior, ya tenemos los polos temporales en cada lado. La parte ósea del hueso temporal, este llamado el peñasco del temporal o la porción petrosa del hueso temporal. Aquí, en este espacio de líquido cefalorraquídeo anterior al bulbo raquídeo, se le llama la cisterna prevulvar. Luego vemos esta estructura aquí, que es el vermis cerebeloso, los hemisferios cerebelosos, y ya empezamos a ver estas celdías, las celdías mastoideas, que son pequeñas estructuras negras. ¿Por qué son así de negras? Porque contienen aire. Son estructuras hipodensas. El resto del cerebro, como podemos ver, es isodenso y las partes óseas son hiperdensas. Ahora, ¿qué es importante también recordar de la fosa posterior? El estudio de tomografía cerebral no es el estudio de elección para evaluar cualquier patología de la fosa posterior, por las múltiples estructuras óseas que están alrededor. Esto puede causar mucho artefacto y por eso el estudio de elección para cualquier tipo de lesión de fosa posterior, ya sea en emergencias o no, es la resonancia magnética. Un corte más superior, de igual manera podemos ver ya los polos temporales de cada lado. A este nivel ya estamos, un corte más arriba, que ya estamos empezando a ver el puente. Justo adelante del puente, en lo que llamamos la cisterna prepontina porque está delante del puente, cisterna porque es un espacio amplio de líquido cefalorraquídeo, encontramos la arteria basilar. Recordamos que la arteria basilar está formada por las arterias vertebrales y el sistema vértebro-basilar es el segundo componente más importante o uno de los dos componentes del polígono de Willis. Ya empezamos a ver esta estructura central que está a nivel del puente, entre el puente y el cerebelo, hipodensa, pero ven que esa densidad no es la misma del aire. Es oscura, pero no es negra, porque contiene líquido cefalorraquídeo, es el cuarto ventrículo. Y este espacio, esta cisterna aquí, que es bastante delgada, se le llama cisterna pontocerebelosa, que está en el ángulo pontocerebeloso. Eso va a tener cierta importancia que la vamos a ver más adelante. Y esta pequeña estructura aquí, que sí se ve hiperdensa, pero no es tan blanca como el hueso, es ya donde el seno transverso se está convirtiendo en seno sigmoide. A veces se pueden ver los senos, a veces no. Eso simplemente es según la técnica utilizada y las variantes anatómicas. Entonces, el ángulo pontocerebeloso es importante específicamente en el área de neurocirugía porque ahí se originan muchos tumores. Ya con lo que hemos visto acá, podemos ver que esta tomografía tiene algo raro. Entonces podemos ver que estamos viendo en la fosa posterior y casi no se ve el ventrículo, casi no se ve el cuarto ventrículo, entonces hay algo que está pasando. Si podemos ver la cisterna prepontina, sí se puede observar, pero la cisterna cerebelopontina, o pontocerebelosa, no se puede observar bien y tiene una lesión que la está ocupando. Esta lesión aquí es un tumor de ángulo pontocerebeloso. Los tres tumores que suelen aparecer son schwannomas vestibulares, meningiomas y quistes epidermoides. Esto podría ser un meningioma, pero hay que hacerle otros estudios para poder determinarlo. Pero como podemos ver, aquí ya podemos ver una anormalidad en el paciente. Ahora un corte más arriba, donde ya podemos ver un cuarto ventrículo que puede tener diferentes maneras, pero lo importante es verlo permeable, verlo central, verlo que no esté desplazado. Podemos ver ya el puente, su forma normal. El cuerno temporal, este que se ve muy bien acá y casi no se ve acá, pero el cuerno temporal del ventrículo lateral es muy importante en algunos contextos.
específicamente en el contexto de hidrocefalia. Este cuerno temporal suele ser apenas visible en estos cortes, pero cuando lo vemos muy grande, específicamente más de 2 milímetros de tamaño, nos puede dar un dato indirecto de ventriculomegalia, y eso podría ser que estamos hablando de hidrocefalia. Vemos la arteria basilar aquí y estas estructuras óseas que es parte del esfenoides, que se llaman clinoides anterior y clinoides posterior. Como les decía, aquí podemos ver los cuernos temporales dilatados. Los ventrículos tienen una forma de C, en la cual podemos tener por arriba los cuernos frontales, cuernos occipitales, y en la parte más inferior o más basal, los cuernos temporales. Este tamaño no es normal y eso puede ser indicativo de hidrocefalia. Luego, un corte más superior, empezamos a ver el mesencéfalo. Esta cisterna aquí es muy importante, la cisterna quiasmática. ¿Por qué es tan importante? Porque ahí es donde encontramos el polígono de Willis. Si tenemos el polígono de Willis y tenemos un aneurisma en una de esas arterias y se rompe, el espacio donde va a sangrar es en esta cisterna. Entonces, es muy importante reconocerlo. Ya empezamos a ver la base del lóbulo temporal, seno aéreo frontal, algo prominente, lóbulo temporal, y esta línea que vemos aquí en el centro es la cisura interhemisférica en la parte más basal, o sea, donde se divide un lóbulo frontal del otro. Como les mencionaba, cuando se rompe un aneurisma, recordemos que los vasos sanguíneos viajan en el espacio subaracnoideo. Si viajan en el espacio subaracnoideo, cuando se rompen este aneurisma, hacen hemorragia subaracnoidea. ¿Dónde? En las cisternas de la base, específicamente la cisterna quiasmática. Entonces, buscar esta hemorragia es muy importante. Es una de las cosas que tenemos que descartar en los pacientes con una clínica típica de cefalea súbita, la peor de su vida, deterioro neurológico, vómitos, rigidez de nuca, convulsiones. Esos pacientes que tienen una cefalea súbita con alteración del estado de conciencia, es muy importante venir a descartar hemorragia en este sitio. Ahora aquí acerco un poco la imagen porque vamos a hablar un poco de las cisternas perimesencefálicas. Vamos a ver la cisterna silviana también, que es también llamada el Valle de Silvio, que es la cisterna que se forma de la cisura de Silvio. Pero estas cisternas son muy importantes porque también se pueden llenar de sangre y también nos pueden dar indicación que hay una lesión o un efecto de masa contralateral. Poder ver la permeabilidad de las cisternas y ver que las cisternas estén libres de sangre es uno de los hallazgos más importantes en una tomografía de urgencias. Podemos ver la cisterna interpeduncular porque está entre los pedúnculos cerebrales, la cisterna crural aquí al lado, la cisterna ambiens aquí un poquito más atrás, la cisterna cuadrigémina, aquí vemos el tubérculo cuadrigémino, la lámina cuadrigémina está aquí atrás, y por ende, esta cisterna se llama cisterna cuadrigémina, y el acueducto de Silvio que apenas es visible. Muchas veces no se puede ver fácilmente y muchas veces en pacientes que tienen atrofias está mucho más marcado. Ya un corte, ya vamos subiendo un poco más, empezamos a ver de arriba, de anterior a posterior. Aquí el seno aéreo frontal. Lóbulo frontal, recordemos que este lado, cuando vemos una tomografía, este lado es el derecho y este lado es el izquierdo. Es como que estamos viendo a la persona acostada, viéndola con los pies de frente, los pies primero. Llegamos al paciente y como que estemos parados en el pie de la cama y lo estamos viendo de frente. Entonces, básicamente, izquierdo es este lado de acá. Lóbulo frontal izquierdo. Esta línea que vemos acá es la cisura de Silvio, muy importante, de las dos cisuras más importantes del cerebro, que divide el lóbulo frontal del lóbulo temporal. Tenemos esta estructura aquí muy delgada y esta es su forma normal, es el tercer ventrículo, una estructura ventricular llena de líquido cefalorraquídeo, pero es muy importante recordar su forma. Así de delgado se va a ver y así debe de verse. Cuando este ventrículo empieza a hacerse más grande, se llama abalonamiento del tercer ventrículo y eso ya también es otro dato indicativo de hidrocefalia. Lóbulo occipital y seguimos viendo la parte más superior de la cisterna cuadrigémina que vimos en el corte pasado.
Un corte más arriba y empezamos a ver los cuernos frontales del ventrículo lateral y empezamos a ver el cuerpo estriado o lo que también se llama core, que son los núcleos de la base. Entonces, aquí vemos los tálamos de cada lado. Aquí esta podría ser incluso la adherencia intertalámica, que no siempre es visible. Entonces tenemos los tálamos. Aquí tenemos el núcleo lenticular, que en tomografía no puede ser tan visible, en resonancia magnética sí, que es conformado por el globo pálido del putamen. Aquí vemos la cápsula interna, si podemos ver aquí un poco más hipodensa. Recuerden que los núcleos basales o ganglios basales se ven un poco más blancos en tomografía, porque es sustancia gris, pero se ve más blanco. Y la sustancia gris se ve verdaderamente gris. Y aquí podemos ver, porque son haces los que pasan aquí en la cápsula interna. Y la cabeza del núcleo caudado, aquí vemos justo lateral al cuerno frontal del ventrículo lateral. Y estas estructuras que vemos acá, que brillan un poco o que se ven hiperdensas, recordemos que tienen una densidad muy parecida a la del hueso, son calcificaciones. Cuando vemos una densidad muy parecida del hueso dentro del cerebro, suelen ser calcificaciones. Y una pequeña calcificación aquí en el centro que no está tan marcada, pero sí se pueden ver en otros cortes. Para hablar un poquito más de eso, aquí están unas calcificaciones fisiológicas definitivamente mucho más marcadas que en las anteriores. Este es un paciente más joven, este es un paciente mayor. ¿Cómo lo sé sin siquiera saber la edad? Miren, comparen el valle silviano que tiene este paciente acá, o la cisura de Silvio, y miren todo este valle de Silvio, o cisterna silviana, el tamaño que tiene. Vemos cómo los surcos son prominentes y entre mayor la edad suele ser mayor la calcificación. Esa suele ser la regla. Entonces, estos son los plexos coroideos calcificados, la glándula pineal calcificado, el globo pálido calcificado, que en algunas enfermedades todo el cuerpo estriado se calcifica, pero no, este globo simple, esto puede ser completamente normal. Y el falx cerebri, como podemos ver aquí, lo ven un poquito más blanco de lo normal y es porque también es una estructura que tiene tendencia a calcificarse. Aquí ya vemos calcificaciones patológicas. Esta es una reconocida enfermedad de FAR, FAHR, en la cual vemos calcificación de todo el cuerpo estriado. Y esto definitivamente no es normal, causa muchos problemas de demencia, problemas de trastornos del movimiento. Entonces, esto definitivamente no es normal, como podemos ver otras calcificaciones relacionadas. Esta es una ferrocalcinosis cerebrovascular, también se le llama. Y este grupo esta imagen heterogénea, le vamos a llamar, con ciertas hiperdensidades en el centro, sí también consideramos que como tiene muy parecida la densidad del hueso, son calcificaciones. Y esto corresponde a una malformación arteriovenosa con calcificaciones. Eso es muy diferente. Y esto, en el contexto de nuestro país, de Latinoamérica, en un paciente que usualmente tiene antecedentes o historia o debuta con crisis convulsivas, suele deberse a neurocisticercosis en su fase calcificada. Aquí podemos ver muchas calcificaciones puntiformes alrededor de toda la corteza. Entonces, estos son tres diferentes tipos de calcificaciones patológicas muy diferentes a las calcificaciones fisiológicas. Recuerden siempre buscar asimetrías. Esta calcificación no la tiene en este lado. Estas calcificaciones pues definitivamente son asimétricas. Y esta, aunque son simétricas, están en abundancia en sitios donde no deberían de estar. Corte más superior, lóbulo frontal. Aquí lo tenemos anterior. Lóbulo parietal, ya estamos en corte arriba, entonces ya salimos del temporal. El lóbulo occipital aquí posterior. Y ya estamos viendo su forma completa de los ventrículos laterales en el cuerno frontal, cuerno occipital, con sus plexos coroideos, y esta imagen que es una lámina que divide ambos ventrículos laterales es el septum pellucidum. Aquí solamente para que vean la imagen del falx cerebri y la corona radiada, ¿verdad? Que son los haces de fibras nerviosas que van subiendo y bajando desde la corteza
a través del core del cerebro y viajan hacia las diferentes estructuras, ya sea médula, cerebelo y otras. Y aquí otro corte ya llegando a la convexidad, el centrum semiovale, que también son las fibras blancas o el haz de fibras nerviosas que van subiendo y bajando. El falx cerebri o el falx del cerebro, que podemos verlo ahí, y el espacio subaracnoideo. Estamos viendo aquí un espacio subaracnoideo amplio, que eso corresponde a un poco de atrofia cerebral. Ya en la parte más superior, pues empezamos a ver mucho mejor lo que son los surcos, y los giros y los surcos. Esto es importante que sea simétrico. Como podemos ver aquí, vemos, no que sea específicamente simétricos cada giro con el del otro lado, pero que sí se puedan ver los surcos de la misma manera. Como podemos ver aquí, vemos bien los surcos, aquí vemos bien los surcos. ¿Por qué es importante? Porque hay ciertos contextos en los que no podemos ver surcos. Por ejemplo, aquí adelante podemos ver un poco de los surcos, pero si vemos aquí atrás, no vemos absolutamente nada de los surcos, y eso se debe a edema cerebral. Las circunvoluciones se llenan de agua y estas se unen tanto que borran los surcos. Y en este contexto, donde estamos viendo al contrario, surcos prominentes. Probablemente esta es una persona, un adulto mayor, que, como podemos ver, tenemos surcos prominentes y esto corresponde a atrofia cerebral. Entonces vemos diferentes contextos, ¿verdad? Surcos borrados y surcos prominentes. Ahora, para una lectura de tomografía cerebral en urgencias, ¿para qué sirve? Queremos descartar un proceso agudo del sistema nervioso central. Aquí nadie está pidiendo un reporte muy fino como lo daría tal vez un neuroradiólogo, pero sí necesitamos ser veloces. ¿Por qué? Esto es muy importante. Time is brain. El cerebro no es dinero, el tiempo no es dinero, el tiempo es cerebro. ¿Por qué lo digo? Porque cada minuto que va pasando con una lesión que está comprimiendo el cerebro, van muriendo millones y millones de neuronas que no se van a recuperar. Entonces, cuando estamos en un contexto de urgencias ante un paciente neurológico, sepamos que el tiempo es crucial. Muchas veces no vamos a tener tiempo de esperar un reporte. Tal vez en el hospital o en el área donde estemos no haya un radiólogo o un neuroradiólogo que esté disponible para hacer un reporte de manera inmediata, y a veces se tienen que tomar decisiones de manera muy rápida. Todo médico, todo personal de emergencias sanitario debe de saber, debe ser capaz de identificar sin el apoyo de un radiólogo un hallazgo de emergencia en tomografía cerebral. No estoy diciendo que tiene que encontrar lesiones milimétricas en la base del lóbulo frontal izquierdo. No. Digo que debe de poder determinar lesiones que pueden comprometer la vida del paciente, que sea la causa del deterioro de un paciente, o descartar que haya una causa de deterioro de este paciente y poder pasar a otro tipo de estudios. Ya descartando una causa estructural del cerebro, pasamos a una causa metabólica. Pero hay que ser rápidos. Y una tomografía cerebral en el contexto de urgencias nos va a descartar un montón de patologías que pueden pueden peligrar la vida. Ahora, ¿cuál es la clave para una lectura de una tomografía de urgencias? Hay una mnemotecnia, pues no es mía, definitivamente, pero la he visto que es de mucha utilidad en muchas personas que empiezan a leer tomografía. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que se ocupa una lectura sistematizada? ¿Y por qué considero que esa es la clave? Porque de esa manera nosotros podemos tener un orden específico, descartar las cosas más importantes y de esa manera descartar un diagnóstico de emergencias o descartar un diagnóstico en el servicio de emergencias de una tomografía cerebral simple. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cuál es la mnemotecnia? BCB-VB. Blood can be very bad. Y esto significa B, blood, sangre, C, cisternas, la segunda B, cerebro, la V de ventrículos y vasos sanguíneos y la última B del hueso, bones. Entonces empezamos con la primera B, sangre. Lo primero que tenemos que hacer en todos los cortes es buscar evidencia de sangre. En todos los cortes de cerebro vamos a tratar de descartar la sangre. La sangre en agudo y ya coagulada se va a ver de color blanco. Sangre es hiperdensa,
como ya lo hemos dicho antes. La cronicidad va causando que vaya perdiendo esta densidad, como lo vamos a ver más adelante. Y en los primeros lugares que tenemos que buscar, en los lugares llamados extraaxiales o fuera del parénquima cerebral. Esta es una hemorragia dentro del parénquima. Vemos cerebro que la está rodeando. Entonces, este sangrado dentro del parénquima. Pero lo primero que tenemos que ir a buscar específicamente o de manera más importante en el contexto de trauma es en los espacios extraaxiales, epidural, subdural, intraventricular, donde no hay cerebro. Y los hallazgos de sangre suelen ser malos. No solemos tener un contexto clínico en el que digamos, encontramos sangre en el cerebro del paciente, qué bueno. No, nunca es bueno y nunca es normal. 2, cisternas. He hablado hasta la saciedad de las cisternas, pero es muy importante. Y cuando hablamos de cisternas, ocupamos descartar dos cosas específicamente. Si hay sangre y si están permeables. Cuando hablamos de que si hay sangre, aquí vemos la hiperdensidad en todas las cisternas, que forma básicamente una pequeña estrella acá, porque se va a través de todas las cisternas. Va disecando todo el espacio subaracnoideo a través de las cisternas. Y esto es una patología de mucha gravedad. Y lo otro es la permeabilidad. ¿Recuerdan las cisternas perimesencefálicas? Aquí casi no se pueden ver. Entonces aquí estamos hablando de un paciente probablemente en el contexto de trauma. ¿Por qué me imagino que en el contexto de trauma? Porque aquí en el espacio subcutáneo puedo ver bastante edema. Ese es un hematoma subgaleal que vemos acá. Entonces probablemente este es un paciente que tuvo algún tipo de trauma, tiene edema difuso generalizado y está comprimiendo el tallo de ambos lados. Entonces estamos viendo que el mesencéfalo está siendo comprimido y esto es algo también de mucha gravedad. Entonces, las cisternas simplemente vamos a buscar dos cosas: permeabilidad y sangrado. La segunda B es del cerebro. Aquí vamos a buscar cuatro cosas. Simetría, vamos a buscar simetría entre cada lado del cerebro. La diferenciación que debe existir, que hay cierta diferenciación que se puede ver entre la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris se ve un poco más clara que la sustancia blanca en la tomografía cerebral simple. Desviación o no de la línea media, aquí podemos ver que tiene cierta curva, no es una línea completamente derecha. Y hay que buscar hiper o hipodensidades. En este corte de tomografía, que vemos un corte de tomografía, cortes axiales, una tomografía sin contraste, en un corte bastante superior, estamos llegando casi a la convexidad de los cortes más superiores, estamos viendo una imagen heterogénea, no es homogénea, estamos viendo diferentes tipos de densidades dentro de la imagen, no está bien definida, parece que esta podría representar una lesión que en el contexto de la clínica vamos a saber si es algo súbito o algo progresivo. Si estamos hablando de un paciente con un déficit neurológico progresivo, ya vamos a ir sospechando que esto se pueda tratar de un tumor cerebral y que tiene alrededor del tumor esta hipodensidad que también puede corresponder a edema cerebral. Entonces, definitivamente, este paciente tiene algo. Hay asimetría, la diferenciación de la sustancia gris y blanca no se puede ver bien, hay un poco de desviación de la línea media y hay hipodensidades heterogénicas en todo este sitio del cerebro. Entonces, eso es lo que vamos a ir buscando en el parénquima cerebral. Y también ir buscando ya en otro contexto, si estamos hablando de un paciente de 67 años, antecedente de hipertensión arterial, antecedente de diabetes, obeso, mal controlado, hiperlipemia, y que hace 24 horas fue encontrado por sus familiares en el piso, y cuando llega el paciente se encuentra el paciente afásico, con deterioro neurológico, con hemiplegia derecha. Entonces estamos hablando de un evento súbito vascular. Y aquí estamos hablando de, ¿hay asimetría? Definitivamente, no hay simetría. Diferenciación sustancia gris y blanca, perdida por completo. Desviación de la línea media, sí. Si se fijan aquí, el falx cerebri nos va a dar una indicación de dónde debe estar la línea media y estamos viendo que los dos ventrículos están del lado derecho del hemisferio. Estamos viendo que incluso el septum pellucidum, que es el que marca la línea media, está muy hacia el lado derecho. Y
buscar hiper o hipodensidades. Hipodensidad en forma de cuña en el contexto de un evento súbito neurológico, estamos hablando de un evento isquémico. Eso está básicamente muy claro. No siempre es así de claro. La V, pues corresponde a los ventrículos y a los vasos sanguíneos. Los ventrículos, tenemos que saber dos cosas. El tamaño ventricular, bueno, tres cosas. El tamaño ventricular, si está engrandecido, si hay sangre dentro de los ventrículos y si están desviados, como lo vimos en la tomografía anterior, donde vemos que los ventrículos están los dos de un lado. Y en cuanto a los vasos sanguíneos, lo que queremos buscar básicamente son una hiperdensidad del vaso sanguíneo. ¿Cuándo ocurre esto? En pacientes con eventos isquémicos hiperagudos, digamos. Está una persona, 80 años, lo encuentran o estaba platicando con alguien, pierde súbitamente la conciencia, se llega hemipléjico, refieren a los familiares que le acaba de pasar hace 15 minutos, se hace la tomografía en la primera media hora y casi no vamos a encontrar ningún hallazgo, pero encontramos este vaso sanguíneo acá. Este vaso sanguíneo hiperdenso. Y eso quiere significar que tiene un pequeño coágulo en la arteria cerebral media. El signo de la arteria cerebral media hiperdensa. A veces es el único signo que podemos encontrar nosotros en una tomografía en un paciente de un evento súbito. ¿Por qué es importante en este contexto la tomografía? Porque descartamos una hemorragia y sabemos que estamos ante un evento isquémico en su etapa hiperaguda y hay procedimientos endovasculares incluso que podrían ir a quitar ese coágulo o algunos medicamentos que ayudan a disolver ese coágulo y de esa manera devolverle casi al 100% la funcionalidad en ocasiones al paciente. Aquí podemos ver nuevamente la hiperdensidad de la arteria cerebral media y si empezamos a ver la desdiferenciación o empezamos a ver que no hay mucha diferenciación gris-blanca, vemos algo borroso donde debería verse la corteza, donde deberían de verse mucho mejor los surcos, aquí podemos ver mucho mejor la corteza cómo se define y aquí podemos ver pérdida por completo de la corteza. Entonces, esos son datos de un evento isquémico agudo. Entonces, en el contexto de un paciente de un déficit súbito de poco tiempo de evolución, es importante ir a buscar los vasos sanguíneos para que no tengan este signo. Y hueso en el contexto de tumores y hueso en el contexto de trauma. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Ventana ósea. Si se fijan, cuando vemos una tomografía cerebral simple, tal vez no se podrían ver las lesiones óseas, pero cuando le hacemos ventana ósea, empezamos a ver lesiones osteolíticas. De igual manera acá, podemos ver una alteración, pero no vemos la destrucción ósea hasta que hacemos una ventana ósea. Definitivamente en el contexto que más se utiliza es en el contexto de trauma. Muchas veces las fracturas están alineadas y no se pueden evaluar bien, pero aquí podemos ver claramente en la ventana ósea fractura multifragmentaria. Ahora, específicamente en el contexto de trauma, hay que hacer una pequeña evaluación rápida, ¿verdad? Eso constituye tres cosas. Con esas tres cosas nosotros vamos a poder saber ante qué estamos. Uno, el estado de conciencias, el estado de las pupilas y si hay focalización neurológica. Si estamos ante un paciente con 15 de Glasgow, pupilas isocóricas y sin ningún tipo de signo de focalización, sabemos que estamos ante un paciente estable, neurológicamente hablando. Pero si estamos ante un paciente con 10 de Glasgow, anisocoria, como podemos ver acá, y hemiparesia contralateral, estamos hablando que estamos ante un potencial síndrome de herniación uncal, un paciente con una condición neuroquirúrgica grave que pone en riesgo su vida de manera inmediata. El estado de conciencia básicamente lo vamos a evaluar en cuanto al estado de coma de Glasgow. Evaluamos mejor respuesta motora, verbal y ocular. Trauma craneoencefálico leve, 14-15 de Glasgow, algunos incluyen el 13 dentro del leve. Trauma craneoencefálico moderado, 13 o 12 a 9. Y el trauma craneoencefálico severo, cuando ya ameritan asegurar la vía aérea, cualquier paciente con menos de 9 de Glasgow. Porque estos pacientes no pueden asegurar su propia vía aérea y pueden broncoaspirar. Un dato un término que tenemos que tener claro es el término de herniación cerebral. La herniación cerebral básicamente es la movilización del cerebro a un espacio donde no debe de estar. Entonces tenemos de diferentes tipos.
La herniación subfalcina, cuando parte del cerebro se mueve por debajo del falx del cerebri al otro lado, esa es la herniación subfalcina. La herniación diencefálica o transtentorial es cuando la estructura cerebral empieza a bajar a través de la incisura tentorial. Estamos hablando de la tienda del cerebelo. La herniación uncal, que es cuando nosotros encontramos anisocoria, es cuando el uncus, que es una circunvolución del lóbulo temporal, empieza a comprimir el tercer nervio craneal y parte del tallo encefálico, específicamente el mesencéfalo, y causa anisocoria. Eso suele ser causado por un hematoma epidural o subdural o una lesión que haga efecto de masa, como un tumor cerebral, que está comprimiendo las estructuras hacia la línea media. Entonces, cuando encontramos anisocoria en un paciente, pensamos síndrome de herniación uncal, paciente que amerita evacuación neuroquirúrgica de la patología que lo tiene deteriorado. Y la herniación amigdalina, como habíamos visto en los cortes más inferiores, podíamos ver las amígdalas cerebelosas. Estas comprimen el tallo cuando se empiezan a forzar hacia el foramen magno y causan la triada de Cushing: bradicardia, hipertensión y alteraciones en el patrón respiratorio. Esto suele preceder la muerte. Entonces ya es una patología de mucha importancia. Ahora vamos a pasar a la evaluación de tomografías en el contexto de trauma específicamente. Aquí estamos viendo un hematoma subdural agudo. Estamos hablando de una lesión claramente visible en forma de semiluna, hiperdensa, ¿no? Recordemos que la sangre aguda, coagulada, es hiperdensa. Y en este caso podemos ver que tiene herniación subfalcina. Sí, podemos ver que aquí está el falx y gran parte del cerebro se está movilizando para el otro lado. Entonces este es un paciente que denominamos un paciente con un hematoma subdural agudo herniado. Típica imagen en semiluna. Suele asociarse a un trauma de alto impacto, o sea que el paciente suele venir con deterioro neurológico grave. Paciente con 7 de Glasgow, 8 de Glasgow, porque suele estar asociado a edema cerebral. Este es un paciente que recibió un trauma craneal y todo el efecto del trauma, a toda la energía cinética del trauma, se transmitió hacia el cerebro. Entonces causa ruptura de muchas venas corticales y no tiene tan buen pronóstico. ¿Qué tenemos que hacer? Evacuación urgente. Entonces, cuando evacuamos el hematoma, no solamente vamos a ver el cerebro bonito como lo solemos ver, sino que podemos ver el cerebro edematoso como lo podemos ver acá. Usualmente muchos ameritan lo que llamamos una craniectomía descompresiva, donde la dura madre, que es este repliegue que vemos acá, no se la colocamos por completo, sino que ponemos un injerto también para aumentarle el espacio. No le colocamos el hueso de nuevo, sino que dejamos que el cerebro se empiece a inflamar hacia afuera y de esa manera no comprimen las estructuras del tallo, que es lo que usualmente causa la muerte. Hematoma subdural crónico. Ahora, el hematoma subdural crónico, estamos hablando de otro tipo de patología. Podemos verlo en diferentes maneras o en diferentes estadios. Un hematoma subdural crónico con un pequeño componente agudo, este pequeño acá. Un hematoma subdural crónico bilateral con datos de sangrado agudo. Como es más densa la sangre aguda y el paciente está acostado cuando se hace la tomografía, suele hacer un nivel entre la sangre crónica y la sangre aguda. Y este hematoma subdural crónico que es más difícil de ver, pero aquí podemos ver cómo tiene diferentes trabéculas y tiene algunos componentes agudos. Entonces, el hematoma subdural crónico es muy diferente. Suele ser un paciente adulto mayor o que tenga antecedentes con el alcoholismo crónico. Tiene antecedente de trauma, pero cuando tiene antecedente de trauma puede ser un trauma desde un atropellamiento, una precipitación, o puede ser un simple golpe, como golpear la puerta del carro cuando se está subiendo y no recordarlo, o incluso venir sin ningún tipo de historia de trauma. La historia suele ser progresiva porque es un hematoma que poco a poco se va formando. Usualmente la sangre se ve isodensa cuando tiene entre 7 a 10 días y a de los 14 días en adelante suele verse hipodensa. Entonces no vemos aquel hematoma todo blanco o hiperdenso, sino que vemos un hematoma iso o hipodenso y el paciente no viene con un gran deterioro neurológico, sino que puede venir en una gran variedad de estadios clínicos,
desde el paciente con 15 que está hemiparético, un paciente que está con 14 de Glasgow, algo desorientado, o si el hematoma ha ido creciendo demasiado y se ha dejado pasar mucho tiempo, un paciente con franco deterioro neurológico. El hematoma epidural. El hematoma epidural es otra de las enfermedades o de las patologías de trauma que son una emergencia neuroquirúrgica. Usualmente está asociado a una fractura de cráneo. Aquí podemos ver, ya está retirado un fragmento del cráneo y este es el hematoma que está por encima de la dura madre. Esta es la visualización del hematoma ya, un coágulo formado. Suele estar asociado a una fractura craneal y causada por una laceración de la arteria meningia media en la mayor parte de los casos. Va a dar una imagen biconvexa, o sea, una imagen lenticular extraaxial. Cuando hablamos de extraaxial, recordemos que hablamos de fuera del parénquima, o sea que es una lesión hiperdensa extraaxial. Este es un paciente que su cerebro probablemente esté intacto, pero la sangre que está fuera del cerebro lo está comprimiendo. Entonces hablamos que es un problema de sangre, no de cerebro. Estos son los pacientes que se conocen como los que hablan y mueren. En un accidente de auto, el paciente pues estaba con 15 de Glasgow, ayudó a todo el mundo a salir, le ayudó a montar a la ambulancia a todo el mundo, o viene como acompañante de otro familiar que está algo grave, y posteriormente se encuentra con deterioro neurológico o incluso muerte. Porque es un hematoma que se va formando poco a poco, pero no tan lento, porque es un sangrado que suele ser arterial. Entonces el paciente tiene un cerebro sano que está siendo comprimido de manera externa por un hematoma. Suele tener mucho mejor pronóstico si se interviene de manera temprana. Obviamente de manera tardía ya se han muerto tantas neuronas, ya pueden ocurrir síndromes de herniación cerebral y el paciente deteriorarse y fallecer. Entonces, bueno, y esta es otra imagen que sí me gustaría que vieran. Aquí vemos que está el hematoma, como lo conocemos, un hematoma biconvexo, pero tiene una hipodensidad en el centro. Eso suele ser un dato, un signo del remolino, que es sangrado activo. O sea que este hematoma está con sangrado activo y va a seguir creciendo. Y tenemos otro hematoma epidural de pequeño tamaño en este lado. Y también tenemos hematomas epidurales que suelen tener origen venoso. Este hematoma epidural de fosa posterior suele ser causado por alguna fractura y ruptura de uno de los senos venosos. La contusión o hematoma intraparenquimatoso. Ahora, estas lesiones suelen ser, ya son intraparenquimatosas. Hablamos de contusión o hematoma porque a veces no es un hematoma per se, pero vemos múltiples puntitos que son contusiones hiperdensas que después pueden volverse un hematoma mucho más grande. Pero estas ya son lesiones hiperdensas y son lesiones intraparenquimatosas. El cerebro usualmente golpea la base de cráneo y causa la contusión. Por eso es que puede ser de predominio frontal y temporal, porque el cerebro está reposando en la base de cráneo anterior y media. Entonces ahí es donde va a rebotar el cerebro cuando golpea. Si podemos ver en este paciente, en la parte extracraneal, aquí por fuera, tiene un poco de edema subgaleal. O sea que probablemente el trauma fue aquí, el cerebro rebotó y causó esta contusión frontal. Que es lo que llamamos golpe contra golpe. Hemorragia subaracnoidea. Ya hemos hablado que la sangre en el espacio subaracnoideo puede estar en el espacio subaracnoideo de la convexidad o en las cisternas. Cuando hablamos de las cisternas, usualmente tiene que ver más con el sangrado aneurismático, pero en el contexto de trauma, la hemorragia subaracnoidea suele verse más hacia la convexidad. Entonces vemos esta imagen hiperdensa en el espacio donde se ven los surcos. Donde se ven los surcos oscuros, ahí se ve lleno de sangre. Y esa es la hemorragia subaracnoidea traumática. Nunca va a tener una indicación quirúrgica. El estado de conciencia puede ser variable. Puede ser un paciente con 15 de Glasgow que esté con un poco de cefalea. Y puede encontrarse en la convexidad o en las cisternas periféricas. No es común verlo en las cisternas de la base de cráneo, como ya habíamos hablado. Edema cerebral traumático. Ahora, usualmente en estos pacientes, cuando vemos una tomografía, vemos como esto, una sola imagen
todo borroso, no podemos determinar qué es qué, los ventrículos se ven borrados, no se ve surcos en ningún lado y estamos ante un paciente con edema cerebral severo. Muchas veces puede ameritar una craniectomía descompresiva, quitar los fragmentos de cráneo para darle espacio a que el cerebro se pueda inflamar sin comprimir las estructuras del tallo. Fracturas, pues definitivamente aquí es donde más nos sirve la ventana ósea. Cuando hay ciertos fragmentos deprimidos suele tener una indicación de cirugía y suele tener asociado una lesión al parénquima. Aquí vemos una pequeña fractura, está algo alineada, pero probablemente hay lesión parenquimatosa por debajo de eso. Aquí vemos una fractura deprimida, esto tiene indicación quirúrgica. Si vemos una tomografía en ventana parenquimatosa, seguro que vamos a ver aquí la acelación cerebral y probablemente algún sangrado. Aquí incluso vemos un punto negro que es neumoencéfalo, que no es normal, o sea que aquí hubo rotura de la dura madre y lo hizo un trauma craneoencefálico abierto. Y aquí no se ve fácilmente, pero sí se ve una pequeña fractura lineal, está completamente alineada, entonces esta no suele tener indicación quirúrgica. Traumas penetrantes, ya son lesiones que comúnmente se pueden ver en la urgencia quirúrgica. Son lesiones quirúrgicas que pueden ser de alta o de baja energía. Cuando hablamos de traumas de alta energía, estamos hablando de heridas por arma de fuego. Y de baja energía solemos hablar ya de arma blanca u otro tipo de instrumentos que pueden penetrar el cráneo. Suele haber lesión ósea y lesión cerebral subyacente y el pronóstico es variable porque va a determinar de todas las estructuras que lesionan al momento de pasar. Este es un paciente que recibió una herida por arma de fuego con un punto de entrada frontal, que aquí podemos ver algo de la entrada, aquí podemos ver un poco más claro, el trayecto hacia posterior y la salida. Aquí ya vemos fragmentos óseos, vemos artefactos, como habíamos mencionado antes, miren estos destellos que hacen, porque son fragmentos de bala que están brillando. Estos pacientes deben de llevarse a sala de operaciones. Se le debe hacer un debridamiento muy concienzudo, retirarle todos los fragmentos de cráneo, posteriormente hacer un debridamiento del tejido cerebral que está macerado o lacerado, hacer coagulación y posteriormente poner un injerto de dura madre. Eso quiere decir que buscar un tejido que se parezca mucho a la dura madre para cubrir por completo el cerebro. Ahora, un ictus isquémico o un evento isquémico. Estos son pacientes que tienen un déficit neurológico súbito, ¿verdad? Estamos hablando de patología vascular. Y cuando hablamos de patología vascular, hablamos de patologías súbitas. Va a estar asociado a alteración del estado de conciencia, va a tener un déficit motor, sensitivo y de lenguaje, si es en el hemisferio dominante. Va a ser un territorio vascular afectado en tomografía y no siempre va a ser evidente en etapas tempranas. Este ya lo podemos ver que es evidente. Vemos la simetría, vemos que hay edema, que está comprimiendo el ventrículo o el cuerno frontal izquierdo. Lo vemos que lo está comprimiendo. La línea media ya se ve un poquito desviada hacia la derecha. Entonces ya estamos ante un paciente con un evento isquémico establecido con bastante edema. Pero a veces no vamos a ver mayores datos. Podemos ver simplemente algunas asimetrías, como podemos ver aquí, los surcos bien diferenciados del lado derecho, y vemos aquí no vemos ningún surco que se puede diferenciar. Entonces a veces con el paciente en una etapa aguda del evento, solo vamos a ver encontrar edema en el territorio vascular. Y ya cuando se hace una tomografía 12 horas después a 24 horas después, empezamos a ver la hipodensidad en forma de cuña y el aumento del edema. Entonces ya nos da mayor certeza. Como mencioné, la tomografía de urgencias en este caso nos va a descartar cualquier tipo de hemorragia, pero si queremos nosotros estar seguros de que es un evento isquémico, vamos a recurrir a la resonancia magnética. Y aquí, como se había mencionado antes, vemos la imagen hiperdensa en el vaso sanguíneo, específicamente la arteria cerebral media, y es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Datos muy tempranos de un evento isquémico,
Y estos ya son una imagen tardía de un evento isquémico. La imagen en el territorio vascular de la arteria cerebral media, en forma de cuña, una hipodensidad variable, que está comprimiendo parcialmente el ventrículo lateral izquierdo. Ictus hemorrágico. Ahora, estos pueden ser de múltiples orígenes. El origen puede ser hipertensivo, angiopatía amiloide, algún tumor que sangró, una discrasia sanguínea, un paciente que esté trombocitopénico, un paciente que tenga alteraciones en la coagulación o que sea consumidor de algún tipo de medicamento como la warfarina o una malformación arteriovenosa. ¿Cómo vamos a saber cuál es cuál? Pues es importante recordar dos cosas: edad y localización. Tenemos que siempre nosotros poder leer el contexto clínico del paciente. En este caso, estamos ante una lesión o una imagen, perdón, hiperdensa, o sea que ya sabemos básicamente que es sangre, intraparenquimatosa. Este paciente no vino con historia de trauma, sino que vino hipertenso, tal vez lo encontraron con 220 sobre 140 de presión arterial. Entonces, estamos ante un evento hemorrágico de causa hipertensiva. El 75% de los pacientes con hematomas hipertensivos lo van a tener ubicado en el cuerpo estriado. O sea, que puede ser parte de los ganglios basales o tálamo. Se llaman hematomas tálamo-capsulares. Entonces, el 75% se encuentran en este lugar. Entonces, cuando vemos un paciente hipertenso con un hematoma en este lugar, casi no tenemos ningún tipo de duda que la causa es de origen hipertensivo. Y si vemos este hematoma también irrumpió al ventrículo, fíjense la asimetría que hay entre el cuerno occipital del ventrículo lateral derecho con el izquierdo, vemos que está lleno de sangre. Entonces tenemos que estar muy claros del contexto clínico del paciente, porque la radiología se apoya mucho de la clínica. Entonces, si nosotros no conocemos el contexto clínico, yo veo esta tomografía, pero si me dicen un paciente de 10 años o de 15 años, pienso otra lesión, pienso una malformación arteriovenosa, pero si me dicen es un paciente de 70 años con presión arteriales elevadas, mal apego al tratamiento, entonces ya sé que estamos ante un evento hemorrágico de origen hipertensivo. Suele ser súbito. Bueno, no es que suele ser, es súbito. Deterioro variable del estado de conciencia, eso va a depender del tamaño del hematoma, entonces del deterioro que pueda causar. Va a ser acompañado de cefalea intensa, porque cuando hay un aumento súbito de la presión intracraniana, eso causa cefalea intensa. Y la edad de presentación es muy importante para determinar si una angiopatía amiloidea, una malformación arteriovenosa o un hematoma de origen hipertensivo. Específicamente estamos hablando de un paciente joven, sin antecedentes de hipertensión. ¿A qué nos va a llevar esa conclusión? A la sospecha de una malformación arteriovenosa, donde suelen tener una edad de presentación entre los 30 a 40 años. Entonces, obviamente, en este caso, no nos vamos a quedar con el diagnóstico presuntivo de esta manera, simplemente por la sospecha del hematoma, sino que vamos a pedir un estudio más avanzado, ya sea una angiotomografía, angioresonancia o una angiografía con sustracción digital. Entonces, como mencionaba antes, paciente joven, pensamos una malformación arteriovenosa. Un paciente adulto mayor, específicamente hablamos de pacientes arriba de 65 años, que no tengan historia de hipertensión arterial, estamos hablando de depósito de cuerpos amiloides que causan fragilidades capilares y pueden causar sangrados espontáneos. No tienen indicación quirúrgica usualmente porque son sangrados que no suelen tener tanta presión. Y si hablamos de pacientes en crisis hipertensiva, suele ser la causa hipertensión arterial. La hemorragia subaracnoidea espontánea, ya hablamos de la traumática. Ahora, cuando hablamos de la hemorragia subaracnoidea espontánea, estamos hablando de hemorragia subaracnoidea en las cisternas de la base, como lo mencioné antes. Si podemos ver esta imagen, que nunca se les olvide, esta imagen que es como una araña, suele ser aneurismática en el 85% de los casos. Así que un aneurisma en el polígono de Willis, en cualquiera de sus arterias, se rompió y derramó toda esa sangre en el espacio subaracnoideo. Esta es una patología extremadamente mortal. Es de alta gravedad. O sea, más o menos el 30% de los pacientes puede fallecer antes de llegar al hospital.
suele ser caracterizado por la cefalea súbita. En todos los libros y la mayoría de los pacientes les va a comentar que suele ser la peor cefalea de su vida y acompañado de vómitos, alteración del estado de la conciencia muy variable y rigidez de nuca. Esto suele ser causado por la irritación meningia que causa la sangre. Hidrocefalia es otra de las cosas que nosotros tenemos que descartar en un paciente que viene con datos de hipertensión endocraniana, o si vemos una tomografía en la cual desconocemos historial del paciente, o en pacientes que tal vez conocemos que tienen antecedentes de convulsiones o antecedentes de neurocisticercosis, porque la segunda forma de presentación más común de la neurocisticercosis es hidrocefalia. Entonces, vamos a ver aumento del tamaño ventricular, abalonamiento del tercer ventrículo, como lo habíamos mencionado. Recuerden que el tercer ventrículo suele ser solamente una línea y este ya se ve como un balón. El aumento del tamaño de los cuernos temporales. Esto es muy importante. Recordemos que los cuernos temporales apenas si se deben de ver. Suelen tener solamente 2 milímetros de tamaño. Y aquí es el único lugar donde nosotros vemos edema intersticial. Estas pequeñas capuchas que vemos por encima de los cuernos de los cuernos frontales y aquí un poco en los temporales, es lo que se conoce como edema intersticial. Este edema es propio de la hidrocefalia y ocurre por migración transependimaria del líquido cefalorraquídeo. O sea, el líquido está con tanta presión dentro de los ventrículos que empieza a atravesar el epéndimo hacia el parénquima cerebral, hacia el intersticio, causando ese edema intersticial. Aquí podemos verlo nuevamente. Miren, este es el edema intersticial. O sea, estamos ante una hidrocefalia aguda. Eso nos da una claridad en el diagnóstico. Vemos ventriculomegalia asociado a migración transependimaria. Estos son datos por completo de hidrocefalia. Ahora, cuando queremos evaluar los ventrículos, tenemos que evaluar todos los ventrículos. Ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. ¿Ven con claridad el cuarto ventrículo acá? Definitivamente no, ¿verdad? El ventrículo no se sabe dónde está. Vemos un poco de líquido cefalorraquídeo acá, un poco de líquido cefalorraquídeo acá, pero vemos esta imagen que desconocemos qué es, no es parte del cerebro normal, entonces está causando obstrucción a nivel del cuarto ventrículo, causando hidrocefalia obstructiva. Entonces, probablemente un tumor de fosa posterior, intraventricular. Las opciones pueden ser diferentes, causando ventriculomegalia e hidrocefalia aguda, básicamente. O podemos estar en otro contexto clínico. El paciente que ya sabíamos tal vez que tenía neurocisticercosis, aquí vemos las calcificaciones. En el contexto de nuestro país, es una causa muy importante de hidrocefalia. Y esto amerita también tratamiento oportuno, usualmente tratamiento neuroquirúrgico inmediato, que sería una derivación de líquido cefalorraquídeo. Tumores. No suele ser tan común ver tumores en el contexto de urgencias, pero sí ocurre. Estos van a tener una gran variedad de clínica neurológica. Puede ser el paciente que viene con alteraciones variables de conciencia, que tal vez solamente viene con un síndrome lobar frontal, paciente algo frontalizado, verborreico, riéndose solo, y tiene alguna lesión frontal pequeña, pero puede también ser un paciente que viene con 9 de Glasgow, alteración de la conciencia franca, hemiparesia severa. Entonces, es importante que este suele ser un déficit progresivo. Recordemos que los tumores no amanecen de la noche a la mañana a volverse de este tamaño, sino que van a ir progresivamente creciendo, causando más y más edema y dando la sintomatología. Puede causar crisis convulsivas, y esa puede ser la clínica de presentación. Puede causar hipertensión endocraniana y suele ser asociado a edema vasogénico. Este es el edema que vemos. La lesión no está bien definida acá, pero cuando le hacemos una tomografía contrastada, vemos una lesión que realza en anillo, francamente visible. Este es el contraste iodado, que sabemos que es hiperdenso, no es sangre, sino que se aplicó contraste. Y todo lo que se ve hipodenso alrededor es lo que llamamos edema, que es de origen vasogénico por la neovascularización que está causando el tumor. Suelen ser asociados a edema importante, como mencioné. Aquí se ve una pequeña imagen hipodensa, pero vemos
este edema que llamamos edema digitiforme. Tiene forma de dedos entre las circunvoluciones. Entonces, después de ver tantas patologías, después de conocer la manera sistematizada de leer una tomografía y las bases que tenemos que tener para leer una tomografía cerebral simple en el contexto de emergencia, podemos llegar a una conclusión. Que si no se observa sangre, si las cisternas son visibles y permeables, si el cerebro es simétrico, con buena diferenciación gris-blanca, los ventrículos simétricos y sin dilatación, y los vasos sanguíneos simétricos, sin hiperdensidad y no hay fracturas, no hay un diagnóstico de emergencia en la tomografía. Recordemos que la finalidad es ser rápidos, no ser precisos. Mientras ustedes puedan diagnosticar una tomografía de urgencias, definitivamente se le va a dar una mejor oportunidad al paciente. Y muchas gracias. Bueno, pueden dejar sus preguntas en el chat o levantar la mano para solicitar la participación o también plantear sus preguntas. Estamos en este momento pues en el espacio destinado para ello, así que pueden hacerlo a partir de este momento. Bueno, tenemos la primera pregunta de parte de Antonio Elías, que dice, ¿qué estudio se utilizaría en sustitución de una tomografía control? Desgraciadamente para el sistema nervioso central, en el contexto de emergencia, necesitamos una tomografía cerebral de entrada. Depende de qué tipo de control queremos. Si pacientes tenemos un evento isquémico, en vez de utilizar la tomografía como para un estudio posterior, se debería utilizar la resonancia magnética con difusión. En el contexto de trauma, por ejemplo, si tenemos un paciente con neumoencéfalo y no queremos someterlo a tanta radiación, se le podría hacer una rayos X de cráneo y ahí se podría incluso ver el aire. Pero es muy difícil de poder sustituir la tomografía cerebral simple, ya que es muy disponible y suele ser un estudio bastante fácil de realizar. Ok. Y también tenemos una pregunta por parte de Norman Flores que dice, en caso de los pacientes con Alzheimer, ¿qué caracteriza por depósitos amiloides? ¿Estos pacientes serían más propensos a eventos hemorrágicos? En realidad, todos, hasta en cierta variedad, pueden tener depósito de cuerpos amiloides. Es el depósito de estos cuerpos en los vasos sanguíneos periféricos que causan esos eventos hemorrágicos, pero no se ha visto que en los pacientes con Alzheimer sean más propensos a eventos hemorrágicos causados por depósito de cuerpos amiloides. Ok, y también Yasmín nos dice, ¿qué estudio recomienda para una paciente con cefalea? Definitivamente no se le va a hacer una tomografía cerebral ni contrastada, se le tiene que realizar una resonancia magnética. Una resonancia magnética a veces se le hace, hay ciertos protocolos para pacientes con migraña, para pacientes con tumor de hipófisis, para pacientes con epilepsia. Entonces sería un protocolo específico de resonancia magnética. No se utilizaría tomografía cerebral ya que sería, no estamos en un contexto de urgencia, sino que estamos en un contexto de un paciente estable con una cefalea crónica. Correcto. Bueno, le mandan saludos de Colombia y Argentina y que estaba muy buena la ponencia. También pasamos a la siguiente pregunta que dice, ¿qué situaciones podrían conllevar a un hematoma subdural agudo?
¿Y es posible diferenciar la clínica de un paciente con hematoma subdural agudo de un Esta es una excelente pregunta. El hematoma subdural agudo usualmente ocurre por ruptura de venas corticales. Puede ocurrir en situaciones de trauma craneoencefálico severo, donde el paciente sufre un trauma de alto impacto, pero es bastante claro. O puede ser un paciente con bastante edad, donde tiene bastante atrofia, entonces esas venas suelen quedarse algo tensas entre el cerebro y la dura madre, y un pequeño impacto puede causar un hematoma subdural agudo. O puede también ser en el contexto de un paciente con una discrasia sanguínea, un trauma de mínimo impacto y hace un hematoma subdural agudo. ¿Cómo vamos a diferenciar clínicamente el hematoma subdural agudo de un epidural agudo? En el contexto de trauma específicamente, recordemos que el hematoma subdural agudo es un paciente donde toda la energía cinética del trauma fue recibida por el cerebro, mientras que en el paciente con el epidural la energía cinética del trauma fue absorbida por el cráneo. Entonces, la fractura disipó esa energía y el paciente puede venir con 15 de Glasgow e irse deteriorando poco a poco porque, como lo mencioné, el epidural es un problema de sangre, no de cerebro. Mientras que el hematoma subdural agudo suele ser un paciente que viene deteriorado porque asociado al hematoma subdural viene asociado a edema cerebral y el paciente suele venir inmediatamente posterior al trauma con deterioro neurológico. Entonces, el paciente con el subdural agudo suele venir en un deterioro neurológico grave, mientras que el paciente del epidural va a ir deteriorando poco a poco. Bueno, creo que eso responde la pregunta. Y también dice, en cuanto al ataque y a la imagen por resonancia magnética, ¿cuál es mejor en cuanto al diagnóstico de un evento isquémico y hemorrágico? Ok, buena pregunta. En cuanto al diagnóstico de un evento hemorrágico, 100% la tomografía cerebral simple. Detectar hemorragia es básicamente la primera razón por la cual el estudio de elección en primera instancia es la tomografía cerebral simple. Si no tenemos hemorragia, ok, nos quitamos esa emergencia y ya empezamos a pensar en lo isquémico. Si no vemos datos claros de isquemia, ahí mandamos a hacer la resonancia magnética, específicamente resonancia magnética con difusión. Eso nos va a permitir identificar fácilmente un evento isquémico. Perfecto. Tenemos otra pregunta que dice, en el caso de radicar en un lugar alejado, sin acceso a un tomógrafo, y un paciente tiene un trauma craneal, pero se mantiene estable, ¿usted recomienda referir o vigilar al paciente? Esa es una pregunta a la que muchas personas desgraciadamente tienen que acudir. Muchos están en sitios alejados donde tienen tomógrafo, pero las indicaciones son claras y esas indicaciones, ese pool de criterios, por ejemplo, en el contexto de trauma o cualquier otra patología, se han realizado a través de estudios en los cuales los pacientes a los que se les realizó la tomografía encontraron hallazgos y en los que no se les realizó la tomografía, muchos no se les encontró ningún tipo de hallazgo. Si tiene indicación de tomografía, es importante explicarle al paciente que tiene indicación de tomografía y lo ideal siempre es referir para realizar una tomografía. Si no hay ninguna manera de referir y el paciente está estable, pues hacer una vigilancia neurológica estricta. Pero mi recomendación sería, si el paciente tiene indicación de tomografía, referir al hospital más cercano que tenga tomógrafo. Ok. Dice también, saludos desde Venezuela. ¿La tomografía es útil para evidenciar cualquier tipo de fractura? Buena pregunta, sí. La ventana ósea específicamente puede ver fracturas de la calota craneal o de base craneal. También se le pueden hacer reconstrucciones especiales para ver fracturas del macizo facial y también la tomografía se puede utilizar para valorar fracturas de columna. Es el mejor estudio para estudiar las estructuras óseas. Cabe mencionar que la resonancia magnética no es un buen estudio para valorar el hueso, entonces el tomógrafo es el mejor estudio para evaluar todas las fracturas, incluso antiguas. Ok. Y por aquí tenemos lo que aparenta ser la última pregunta que dice, buenas noches, doctor. ¿Cuánto tiempo transcurre para la transición entre un hematoma subdural agudo a crónico
Ok, usualmente nosotros hablamos de un hematoma crónico después de las 3 semanas. Hablamos de que a los 21 días ya es un hematoma completamente crónico, pero los datos de cronicidad uno los puede ir viendo a medida pasa el tiempo. Usualmente los primeros 7 días, los primeros 5 a 7 días vamos a ver todavía un hematoma hiperdenso, blanco. Luego entre los 7 y 14 días empezamos a ver un hematoma isodenso, o sea, muy parecido al cerebro, el color del cerebro, y a veces ni siquiera se puede determinar bien la diferenciación entre uno y el otro. Pero ya después de los 14 días empezamos a ver un hematoma subdural crónico. Ahora es muy importante porque una cirugía de un subdural agudo amerita una craniectomía de gran tamaño para poder evacuar todo el hematoma, mientras que un hematoma subdural crónico es líquido y no es un coágulo formado y se puede evacuar a través de una craneostomía mínima. Perfecto. Creo que hemos dado respuesta, bueno, usted ha dado respuesta a todas las preguntas que se plantearon en el chat. Por ahí puede revisar que tiene saludos y todo eso. Pero mientras tanto, me queda informarles a los participantes que en este momento ya está habilitado el link de evaluación, que deben aprobarlo con un mínimo del 70% y todo está estrictamente basado en lo que se abordó en este taller. Tienen 30 minutos a partir de este momento, es decir, que a las 7 de la noche con 5 minutos estará cerrado el form de evaluación. Así que muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado y por estar con nosotros en este momento. Creo que ha sido muy provechoso para todos quienes hemos tenido el privilegio de compartir esta charla. Y sin nada más que decirles, solo agradecerle, nos despedimos y las personas que están pendientes de entrar al link, no salgan de la sesión hasta que hayan completado, porque este link no se envía a los grupos de WhatsApp. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.